¿Y si te dijera que un estado entero de los Estados Unidos está al borde de separarse del país? No es una película, no es una teoría conspirativa. Es una realidad que podría cambiar la historia para siempre. California, una de las economías más poderosas del planeta, está enfrentando al gobierno federal. Las tensiones han escalado tanto que algunos aseguran que ya estamos viendo los primeros pasos de una guerra civil moderna. Protestas, represión, amenazas de arresto y un movimiento que quiere convertir a California en una nación independiente. Pero, ¿es esto posible? ¿Qué está pasando realmente? ¿Quién tiene el poder y quién está perdiéndolo? Lo que vas a escuchar hoy no lo verás en los medios tradicionales. Quédate hasta el final, porque esta historia es mucho más grande de lo que parece. Suscríbete si te interesa el verdadero poder detrás de la política, y comenta abajo, ¿crees que California puede sobrevivir sin Estados Unidos, o será todo un desastre anunciado? California, la quinta economía del mundo, ha decidido tomar un rumbo que podría alterar para siempre el equilibrio político, económico y social de Estados Unidos. Lo que comenzó como un susurro en los márgenes de la política estatal, hoy se ha convertido en un estruendo nacional. El movimiento independentista conocido como Calexit ya no es solo una idea, es un grito masivo que retumba en las calles de San Francisco, en los techos de Los Ángeles y en los campos de cultivo del Valle Central. California se está separando. No en discursos simbólicos, no en deseos vagos. Se está separando con pasos reales, con decisiones ejecutivas y con una población encendida, dispuesta a enfrentarse al poder federal. Todo comenzó con una creciente tensión entre el gobernador Gavin Newsom y la administración federal. Mientras el gobierno de Washington endurece su postura sobre migración, cambio climático y libertades civiles, California se convirtió en un frente de resistencia. Declaraciones cruzadas, bloqueos institucionales y finalmente, la chispa que lo encendió todo, el despliegue de fuerzas federales en suelo californiano sin el consentimiento del Estado. A partir de ese momento, la confrontación dejó de ser política y se volvió territorial. El día que la Guardia Nacional pisó suelo angelino bajo órdenes presidenciales, miles salieron a las calles. Las pancartas se alzaron, las sirenas comenzaron a sonar, y la idea de independencia dejó de ser una teoría para transformarse en urgencia. La gente gritaba que no eran parte de ese país, que no reconocían esas órdenes, que su lealtad estaba con California y no con un gobierno que los había ignorado durante años. Las protestas se multiplicaron con una velocidad sorprendente. En menos de 48 horas, más de 200 ciudades californianas estaban en pie de lucha. Las imágenes eran impactantes. Multitudes bloqueando autopistas, grupos de ciudadanos rodeando edificios federales y banderas de California ondeando solas, sin la compañía de la bandera de las barras y las estrellas. El mensaje era claro: si el gobierno federal no escucha, entonces California hablará por sí misma. Pero la tensión escaló aún más cuando el presidente de los Estados Unidos, en cadena nacional, acusó al estado de California de insurrección y declaró que tomaría todas las medidas necesarias para restaurar el orden y preservar la unión. Esa frase encendió la mecha. Lejos de calmar los ánimos, lo que provocó fue una reacción inmediata y explosiva. El gobernador Newsom respondió desde Sacramento con un mensaje igual de contundente: California no aceptará la ocupación militar de sus ciudades y defenderá su soberanía hasta las últimas consecuencias. Por primera vez en décadas, un gobernador estadounidense hablaba en términos de autodeterminación como si se tratara de un líder extranjero. Las protestas, que ya eran intensas, se volvieron incontrolables. No eran solo marchas, eran actos de desobediencia civil masiva. Decenas de edificios federales fueron ocupados por ciudadanos. Las estaciones de ICE, la agencia de migración, se convirtieron en centros de confrontación permanente. Agentes federales tuvieron que ser evacuados en helicóptero mientras grupos de manifestantes gritaban que California no sería un campo de concentración para familias migrantes. Los enfrentamientos estallaron en todo el estado. En Oakland, manifestantes arrojaron bombas de humo caseras para impedir el avance de vehículos militares. En San Diego, un grupo de ciudadanos bloqueó el puerto durante horas, exigiendo la retirada de toda presencia federal. Y en Los Ángeles, el epicentro del movimiento, la situación se volvió tan crítica que la Guardia Nacional perdió el control de varias zonas. No era solo una protesta, era un levantamiento, una ruptura abierta con el gobierno central. En medio de este caos, una decisión inesperada sacudió aún más los cimientos de la nación. La legislatura estatal de California aprobó de manera extraordinaria una resolución que autoriza la organización de un referéndum vinculante sobre la independencia para el año 2026. La votación fue rápida,
casi simbólica, pero suficiente para enviar un mensaje irreversible. California está dispuesta a irse, y le está haciendo con respaldo institucional. La noticia corrió como pólvora por todos los rincones del país, y mientras unos celebraban, otros temblaban ante la posibilidad de que uno de los pilares de la Unión estuviera a punto de caer. Pero lo más inquietante no era la decisión del Congreso californiano, sino la respuesta que se estaba gestando desde el Pentágono. Porque lo que ocurrió después dejó en claro que esto ya no era solo una disputa legal o política. Era, sin más, el inicio de algo mucho más oscuro. El Pentágono, tras una reunión de emergencia con el presidente y altos mandos militares, anunció el despliegue de 2.000 marines adicionales en puntos estratégicos de California. Oficialmente, se trataba de una misión de protección de infraestructura federal, pero en la práctica, significaba una ocupación progresiva del estado por parte del gobierno central. Las calles de Sacramento, San Francisco y San José comenzaron a llenarse de vehículos blindados, helicópteros sobrevolaban áreas civiles, y el mensaje era inequívoco: Washington no está dispuesto a perder California. Pero esa misma noche, el gobernador Newsom firmó una orden ejecutiva que reactivó a las fuerzas de defensa del estado, una estructura de seguridad interna que había sido desmantelada décadas atrás. Miles de voluntarios, exmilitares y cuerpos de seguridad locales comenzaron a organizarse bajo una sola consigna: resistir. California tenía ahora 2 ejércitos en su territorio, uno enviado por el presidente, y otro leal a su tierra, a su gente y a la idea de libertad frente a lo que ya muchos llamaban tiranía. La confrontación ya no era solo institucional o social, era física. En Fresno, manifestantes bloquearon las pistas del aeropuerto local para evitar que más tropas federales desembarcaran. En Santa Mónica, grupos ciudadanos rodearon el edificio del FBI para exigir su evacuación inmediata. En el Valle Central, campesinos latinos armados con herramientas y escudos improvisados se enfrentaron con agentes federales que intentaban ingresar a sus comunidades. Pero lo que ocurrió en Los Ángeles marcó un antes y un después. Una protesta masiva convocada frente al centro de detención de migrantes terminó con una de las imágenes más impactantes de todo el conflicto: miles de personas rodeando los autobuses de ICE, gritando al unísono que no permitirían que más familias fueran separadas. Durante horas, se vivió un pulso tenso. Finalmente, los agentes federales abandonaron el operativo, dejando a cientos de migrantes en manos del pueblo californiano. Esa noche, la ciudad no durmió. Calles enteras fueron tomadas por manifestantes, columnas de humo se elevaban en zonas donde las fuerzas de choque habían intervenido con gases y balas de goma, y las redes sociales se llenaron de videos que mostraban la represión desatada. Pero lejos de atemorizar, cada golpe reforzaba el sentimiento de identidad. Ya no se trataba solo de política. Era una cuestión de dignidad. Y mientras las luces del amanecer caían sobre el caos, un mensaje comenzó a repetirse entre la multitud: California ya no pertenece a Estados Unidos. Esa frase, que comenzó como un simple eslogan en carteles improvisados, ahora era un grito colectivo, una afirmación que encendía el espíritu de millones de personas. La separación ya no era una idea futura o una amenaza simbólica. Para muchos californianos, era una realidad que se estaba construyendo con cada día de resistencia, con cada bloqueo, con cada marcha, con cada decisión institucional que alejaba al Estado de la órbita federal. En medio del caos, el movimiento Calexit se consolidó como la columna vertebral de esta revolución política. Con sedes improvisadas en universidades, sindicatos y centros comunitarios, el movimiento comenzó a coordinar la logística de la desobediencia civil en todo el estado. Lanzaron campañas masivas para recolectar firmas, organizaron cadenas humanas para impedir detenciones, y crearon sus propios medios de comunicación para difundir lo que los noticieros tradicionales evitaban mostrar. California estaba dejando de ser un estado más, para convertirse en una nación en formación. Mientras tanto, desde Washington, el presidente Trump endurecía su postura. Acusó públicamente a California de estar siendo manipulada por potencias extranjeras, en especial China y México. Afirmó que se trataba de un intento de desestabilización interna para debilitar a Estados Unidos desde adentro. Las palabras fueron seguidas por acciones. Ordenó el corte de $150 millones en fondos federales destinados a programas sociales en California y canceló por decreto el financiamiento del tren de alta velocidad entre San Francisco y Los Ángeles. Fue una maniobra de castigo, pero también de advertencia para otros estados que pudieran estar considerando seguir el mismo camino. El impacto fue inmediato. Miles de familias quedaron sin acceso a beneficios sociales. Proyectos clave en transporte y vivienda se paralizaron de la noche a la mañana. Pero, paradójicamente, esto solo fortaleció la causa independentista.
California comenzó a financiar sus propios programas con recursos estatales, y por primera vez en mucho tiempo, sectores empresariales que antes eran neutrales decidieron tomar partido. Gigantes tecnológicos como empresas de Silicon Valley publicaron comunicados apoyando el derecho del Estado a decidir su futuro. Invertimos aquí porque creemos en la libertad, en la diversidad, en el progreso, decía uno de esos mensajes que se hizo viral. Y si eso implica separarse del gobierno federal, entonces es hora de hablar en serio. Los medios internacionales empezaron a prestar atención. Desde Londres hasta Buenos Aires, pasando por Tokio y Berlín, los titulares hablaban de California como una nación rebelde, una potencia económica que tal vez estaba lista para caminar sola. Analistas comenzaban a preguntarse si el mundo estaba a punto de presenciar el nacimiento de un nuevo país, dentro del corazón de la mayor potencia global. Y fue en ese clima de tensión internacional que llegó el anuncio que cambiaría todo. El gobernador Gavin Newsom, rodeado por líderes estatales, alcaldes, representantes indígenas, empresarios y defensores de derechos civiles, apareció en una conferencia de prensa transmitida a nivel mundial. Con el rostro serio y la voz firme, pronunció una declaración que sacudió los cimientos de la política estadounidense. California iniciaría formalmente el proceso de secesión del gobierno federal. No se trataba de un capricho ni de una declaración simbólica. Se trataba de una ruptura oficial, respaldada por la Constitución del Estado, por una mayoría en la legislatura y por millones de ciudadanos que ya no reconocían la autoridad de Washington sobre sus vidas. El anuncio incluía la convocatoria a un plebiscito para junio del 2026, donde el pueblo californiano decidiría en las urnas si deseaba separarse de los Estados Unidos. Pero lo más impactante fue que, junto a esta medida, el gobernador anunció el inicio de la creación de una constitución propia, un sistema fiscal independiente, un banco central californiano y hasta un cuerpo diplomático para entablar relaciones con otras naciones. California ya no hablaba como un estado, hablaba como un país. La reacción del presidente Trump fue inmediata. Calificó la declaración como un acto de traición. Ordenó al Congreso investigar a todos los funcionarios implicados, congeló cuentas bancarias del Estado bajo jurisdicción federal y envió una nueva oleada de agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional para retomar el control de las instituciones secuestradas. Pero en California, la respuesta fue clara: ningún funcionario colaboró con el operativo federal. Alcaldes se negaron a entregar edificios públicos. Sheriffs se pusieron del lado del Estado. Incluso algunos jueces locales firmaron órdenes para impedir que agentes federales intervinieran en sus jurisdicciones. Y mientras el gobierno central trataba de recuperar el control por la fuerza, el pueblo seguía resistiendo. En San Diego, ciudadanos formaron cadenas humanas frente a los juzgados. En el norte, comunidades enteras declararon sus condados como zonas libres del gobierno federal. Los estudiantes salieron en masa a protestar, los sindicatos convocaron a huelgas indefinidas, y las universidades comenzaron a funcionar como centros de resistencia cultural e ideológica. Pero había algo más que preocupaba en silencio a Washington. No solo era el caos, la desobediencia y la confrontación civil, era la economía. Porque mientras todo esto sucedía, California seguía funcionando. Las empresas seguían exportando, los impuestos estatales seguían recaudando, los servicios esenciales no se detenían. A diferencia de otros movimientos separatistas, aquí no había colapso, había estructura. Y en las bolsas del mundo, comenzó a circular una pregunta que pocos se atrevían a hacer en voz alta. ¿Y si California realmente puede sobrevivir sin Estados Unidos? Los mercados internacionales comenzaron a reaccionar. Mientras Wall Street sufría una leve pero persistente caída, las grandes firmas de inversión globales empezaron a evaluar el escenario como si realmente se estuviera gestando el nacimiento de una nueva nación. El FMI, el Banco Mundial y organismos multilaterales empezaron a emitir informes reservados. Si California se independiza, se convertiría automáticamente en la cuarta economía del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, China y Alemania. Con más de 39 millones de habitantes, un PIB que supera los 3.9 billones de dólares y las principales empresas tecnológicas del planeta dentro de su territorio, el nuevo estado tendría todo lo necesario para sostenerse. Pero la pregunta que más inquietaba a los analistas en Washington era, ¿y si no solo puede sostenerse, sino que puede prosperar más rápido sin la carga federal? En Silicon Valley, gigantes como Apple, Google, Tesla y Meta emitieron comunicados conjuntos en los que afirmaban su compromiso con el pueblo californiano y el respeto al derecho a la autodeterminación. Varios CEOs de renombre abandonaron discretamente sus vínculos con Washington e incluso comenzaron a realizar gestiones para abrir embajadas tecnológicas de facto en Asia y Europa.
La capital de la innovación no solo estaba del lado de la independencia, sino que estaba invirtiendo en su viabilidad. Mientras tanto, las tensiones seguían escalando dentro del territorio. En el centro de Los Ángeles, manifestantes bloquearon por más de 48 horas la sede de ICE, exigiendo la liberación de cientos de migrantes detenidos. Algunos activistas, armados con cámaras, transmitían en vivo cada intervención policial, evidenciando abusos, detenciones arbitrarias y la separación de familias enteras. El gobierno federal intentó desmentir las imágenes, pero era inútil. Internet había convertido la resistencia en un fenómeno global. Al mismo tiempo, las autoridades estatales comenzaron a implementar medidas que, en los hechos, eran propias de una nación soberana. Se retiraron los símbolos federales de edificios públicos, se prohibió la presencia de agentes de ICE en escuelas y hospitales, y se suspendió el envío de impuestos al Tesoro Nacional hasta nuevo aviso. La bandera de California, el oso pardo sobre fondo blanco, comenzó a ondear sola en muchos edificios donde antes estaba acompañada de la bandera de las barras y estrellas. Era más que un símbolo, era un aviso. En la frontera sur, la situación se volvió aún más compleja. Mientras el presidente Trump ordenaba reforzar con 10.000 agentes adicionales los controles migratorios, el gobierno californiano abría corredores humanitarios para recibir a refugiados y solicitantes de asilo. Esta contradicción provocó una crisis inédita. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un estado se oponía activamente a las políticas migratorias federales y aplicaba sus propias leyes migratorias dentro del mismo territorio. Y mientras el caos crecía, una fecha se acercaba con velocidad, la del plebiscito. Junio de 2026. La jornada del plebiscito amaneció con las calles llenas de esperanza, tensión y vigilancia. Desde la medianoche, miles de personas se agolpaban frente a los centros de votación. En las zonas rurales, en los barrios obreros, en los suburbios y hasta en los tech hubs del norte, los californianos salieron en masa. Ancianos, jóvenes, inmigrantes naturalizados, empresarios, activistas, policías locales, todos compartiendo una misma certeza. Aquel día iba a quedar marcado en los libros de historia. Mientras las cadenas internacionales transmitían en vivo la jornada, el gobierno federal calificó el proceso como inconstitucional y nulo. Sin embargo, no pudo hacer nada para detenerlo. Cada intento por interferir, ya sea a través de demandas judiciales, amenazas o sabotajes cibernéticos, era contenido por el aparato estatal californiano y por la enorme red civil que había blindado el proceso. Observadores de Canadá, Alemania, Japón y hasta Sudáfrica supervisaban la legitimidad del evento. El mundo estaba observando. Las urnas se cerraron a las 8 de la noche, y tan solo 3 horas después, la noticia explotó. Un 61% de los votantes habían dicho sí a la independencia. La celebración fue inmediata. Gritos, lágrimas, abrazos y banderas californianas inundaron plazas y avenidas. En San Francisco, Oakland, Los Ángeles y Sacramento, los fuegos artificiales tiñeron el cielo. Era oficial. El pueblo de California había decidido separarse de los Estados Unidos. El gobernador Gavin Newsom apareció nuevamente en cadena nacional. Esta vez no como un funcionario estatal, sino como el líder de una nación naciente. En su discurso, prometió un proceso de transición pacífico, responsable y dialogado. Agradeció al pueblo por su valentía y extendió la mano al gobierno federal para negociar los términos de la separación. Pero también fue claro, no había vuelta atrás. El presidente Trump, furioso, rechazó los resultados y acusó al gobierno de California de haber manipulado el proceso. Ordenó el arresto inmediato del gobernador y del comité organizador del plebiscito. Sin embargo, ninguna orden pudo ejecutarse. Las autoridades californianas se negaron a colaborar, y el pueblo salió nuevamente a las calles a defender su decisión. Cada intento de represión federal generaba una respuesta aún más masiva. Las protestas se multiplicaron, pero esta vez no eran de resistencia, eran de afirmación. California no pedía permiso. Ya se había decidido. En respuesta al rechazo del gobierno central, varios países, entre ellos Canadá, Francia, Chile y Nueva Zelanda, comenzaron a emitir comunicados reconociendo el derecho de autodeterminación del pueblo californiano. Era una señal inequívoca. La comunidad internacional estaba empezando a aceptar el nacimiento de un nuevo país. Y mientras la Casa Blanca se tambaleaba entre la negación y la amenaza, en Sacramento comenzaban los preparativos para el siguiente paso crucial. La Asamblea Legislativa de California convocó a una sesión extraordinaria. En apenas 48 horas, redactaron y aprobaron la Ley de Transición Soberana,
un marco jurídico que permitía la creación de instituciones esenciales para un país independiente, un Ministerio de Relaciones Exteriores, una Fuerza Armada Californiana, una Corte Suprema Autónoma y, quizás lo más significativo, un Banco Nacional de California. El mensaje era claro, no se trataba solo de cortar lazos con Washington, sino de construir desde cero una república funcional, moderna y democrática. Al mismo tiempo, se anunciaron negociaciones bilaterales con varios países. México fue el primero en abrir una oficina diplomática en San Diego, seguido por Canadá y Alemania. Las imágenes de embajadores internacionales, saludando a funcionarios californianos, comenzaron a recorrer el mundo. Los titulares eran contundentes. California ya no es un estado rebelde. Es una nación en construcción. Las grandes corporaciones, lejos de huir del caos, comenzaron a adaptarse. Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció que trasladaría su sede fiscal a Sacramento, reconociendo oficialmente a la nueva administración. Apple y Tesla se sumaron poco después, motivadas por incentivos fiscales y la posibilidad de operar con una legislación progresista, libre del control federal. Incluso Wall Street tuvo que aceptar lo inevitable. La bolsa de San Francisco comenzó a cotizar con índices propios, reflejando la estabilidad sorprendente de la economía californiana en medio de la tormenta política. Sin embargo, no todo era celebración. En algunas regiones del este, especialmente en condados conservadores, surgieron movimientos contrarios a la secesión. Se organizaron grupos que rechazaban la independencia y que exigían mantenerse como parte de los Estados Unidos. Esto generó tensiones internas. Hubo enfrentamientos en pequeñas localidades, actos vandálicos contra oficinas gubernamentales y declaraciones de fidelidad a la Constitución Federal por parte de algunos alcaldes rurales. El gobernador Newsom, en un discurso conciliador, llamó a la unidad nacional. Propuso una serie de referendos municipales para permitir que ciertos condados, si así lo decidían democráticamente, pudieran reincorporarse a la jurisdicción federal. Fue una jugada audaz y arriesgada, pero también estratégica. Desactivaba el conflicto desde la vía pacífica, apostando por la democracia directa como herramienta de legitimación. Mientras tanto, en Washington, el ambiente se enrarecía. Los intentos de intervención militar directa eran cada vez más impopulares entre la ciudadanía estadounidense. Manifestaciones en Nueva York, Chicago y Seattle exigían al presidente que detuviera la escalada y aceptara la voluntad del pueblo californiano. Incluso senadores republicanos comenzaron a expresar reservas sobre el uso excesivo de la fuerza. La Casa Blanca, por primera vez, se veía presionada no solo desde fuera, sino desde dentro. Y mientras todo esto sucedía, una noticia rompía con fuerza en los medios internacionales. La ONU convocaba a una sesión de emergencia para discutir el estatus de California como nuevo estado soberano. La sesión de emergencia en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, fue histórica. Nunca antes una región que había pertenecido a una potencia global se había presentado de forma tan organizada, tan preparada y tan respaldada por su población para pedir formalmente su reconocimiento como estado independiente. Frente a una asamblea expectante, el representante provisional de California, nombrado por el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores, pronunció un discurso que se volvió viral en minutos. Venimos aquí no a pedir permiso, sino a anunciarle al mundo lo que ya es un hecho. California ha decidido su destino. Hemos actuado bajo principios democráticos, respetando la voluntad de nuestro pueblo, y hoy no somos solo una región, somos una república naciente que extiende su mano al mundo. Los aplausos no se hicieron esperar. Aunque algunos países se mantuvieron en silencio, muchos otros, entre ellos Francia, Suecia, Japón, Canadá, México y Sudáfrica, manifestaron su intención de establecer relaciones diplomáticas formales con California en caso de que el proceso continúe pacíficamente. La presión sobre Estados Unidos creció de manera exponencial. Las cámaras de comercio internacionales comenzaron a negociar directamente con el gobierno californiano, mientras las cadenas de noticias ya no hablaban de conflicto sino de transición. El lenguaje estaba cambiando, y con él, la percepción global. Dentro del nuevo territorio, la emoción era contagiosa. Los billetes conmemorativos del nuevo Banco Central se agotaron en las primeras horas. Una nueva moneda digital, llamada CaliCoin, fue lanzada para reemplazar progresivamente el uso del dólar. Universidades y escuelas adoptaron un nuevo currículo que incluía la historia del proceso de independencia. Y mientras todo eso ocurría, una frase comenzaba a repetirse entre los ciudadanos. Hoy comienza nuestro futuro. El gobierno californiano anunció entonces que convocaría elecciones presidenciales en un plazo de 90 días. Candidatos de distintos orígenes comenzaron a prepararse,
empresarios tecnológicos, líderes sindicales, académicos progresistas y veteranos activistas por los derechos civiles. Era un momento de refundación, y la energía social era imparable. Pero en Washington, la tensión llegaba a un punto de ebullición. El presidente Trump, aislado políticamente, enfrentaba la mayor crisis de su mandato. Sus adversarios en el Congreso exigían una solución diplomática y le acusaban de haber transformado una disputa política en una crisis nacional sin precedentes. Las encuestas mostraban una fuerte caída de su popularidad, incluso entre sus votantes tradicionales. Y fue en ese contexto, entre presiones internacionales, un pueblo decidido y un país dividido, que se hizo el anuncio que cambiaría el rumbo definitivo de la historia. El 17 de noviembre de 2026, ante una nación tensa y una comunidad internacional expectante, el presidente de los Estados Unidos, bajo presión del Congreso, de su propio gabinete y de decenas de gobiernos extranjeros, pronunció un discurso que nadie creyó posible unos meses atrás. En cadena nacional, con rostro sombrío pero resignado, anunció que el gobierno federal reconocía oficialmente la decisión del pueblo de California de constituirse como una nación independiente. Nos duele perder a un estado como California, pero Estados Unidos fue fundado bajo la premisa de la libertad y la autodeterminación. No podemos traicionar esos principios cuando se nos aplican a nosotros mismos, dijo el presidente, en un intento por suavizar lo inevitable. La noticia fue recibida con un estallido de júbilo en todo el territorio californiano. Gritos de libertad, lágrimas de emoción y una sensación de victoria colectiva cubrieron cada rincón de la naciente república. Días después, California fue admitida como el miembro número 194 de las Naciones Unidas. El mundo entero lo celebró como un triunfo democrático sin precedentes. Las banderas ondeaban con orgullo en cada edificio público, y los libros de historia se reescribían al instante. Una república había nacido, no por la fuerza de las armas, sino por la voluntad imparable de su gente. El primer presidente electo de California asumió el cargo en una ceremonia en Sacramento, bajo una atmósfera de solemnidad y esperanza. En su discurso inaugural, dijo: "Hoy, cada californiano tiene algo que jamás podrá ser arrebatado, el derecho de haber construido su nación con dignidad y valentía". Mientras tanto, Estados Unidos comenzaba un profundo proceso de introspección. Lo que ocurrió con California no solo transformó el mapa político, sino que encendió debates sobre identidad, libertad y el futuro de la Unión. Algunos hablaban ya de movimientos similares en otros estados. El efecto dominó apenas comenzaba. Pero para California, la historia apenas iniciaba. Una nación multicultural, tecnológica, progresista y decidida a trazar su propio camino se abría paso en el escenario global. No fue fácil, no fue inmediato, pero fue real. Y si esta historia te atrapó, te impactó o simplemente te hizo reflexionar, no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que California tomó la decisión correcta? ¿Podría esto pasar en otro lugar del mundo? Suscríbete para no perderte más historias como esta, porque lo que viene apenas comienza.